que se arrepientan y que va a mandar un agüita del cielo. ¿Agua del cielo? Sí, se oye más por y moja las matas. ¿Qué agua del cielo? Está loco. ¿Cómo le dicen los cristianos hoy en día cuando uno está predicando? Pues, ¿está loco? Sí. Entonces el apóstol Pablo dice, nuestra locura, nuestro manicomio está en los cielos. Si somos locos, nuestro manicomio está en los cielos. Entonces tenemos que recibir a Jesucristo. Por eso Jesucristo venía a mí, que los que estén cargados y cansados, que yo lo haré descansar. El reposo se llama Jesucristo. ¿Dónde lo encontramos nosotros en la Biblia? Hebreos capítulo 3 del versículo 7 adelante y el capítulo 4. Ahí está todo lo que es los 4 reposos. El reposo de Dios. El reposo de Dios es que Él fue el que reposó. Nadie reposó. Usted sabía que ni... ¿Cómo se llama este? Ay, ¿cómo se me escapa? Adán, Isaac y Jacobo no guardaron ningún día. Porque la ley inició desde Moisés. De Apocalipsis. Existieron antes de Moisés. Claro. Entonces ellos no lo guardaron. Entonces por eso dice que guardó el único que guardó el reposo fue Dios. El día del reposo lo guardó Dios. No es que Él se cansó, ni que se fatiga, porque Él es un espíritu, ¿cierto? Sino que se satisfizo de su obra perfecta que Él hizo. Entonces en la Biblia no encontramos, o sea, yo hasta la presente no lo he encontrado, no sé si usted lo ha encontrado, que los discípulos hayan mandado guardar el sábado o Jesucristo haya mandado guardar el sábado. Si usted me lo tiene por ahí en texto, pues colabóreme en ese sentido, porque yo no lo he encontrado. Así directamente, ustedes guardan el día de reposo, no lo pronunció, porque ya lo había pronunciado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino a esta tierra, Él mismo dijo, ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Él principalmente vino para darnos el ejemplo. Y en uno de esos ejemplos fue, entre muchos ejemplos nos dio, uno de ellos fue que Él tenía la costumbre de guardar el día de reposo según la ley del Nuevo Testamento. Porque Jesús no lo guardó como judío, según el Antiguo Testamento, sino que lo guardó ya como cristiano, según la ley del Nuevo Testamento. Y por esa razón los apóstoles también continuaron guardando el día de reposo según el ejemplo de Jesús. Sí, un versículo que ellos hayan guardado el día sábado. Sí. Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Versículo el 2 y el 3. Lea lo que dice ahí. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cómo dice? ¿Discutía? Sí, discutió con ellos, Discutía, ¿no? Sí, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos. Que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Siga leyendo, era. Que de ahí lo que pasa, de ahí más adelante donde está diciendo que ahí convirtió a ciertas, o sea, le siguieron a Pablo, le siguieron ciertas personas, no muy pocas, sino bastantes, como mujeres y niños. Le siguieron a Pablo, se sacó de ahí, y de ahí se metió a otra sinagoga y volvió, sacó cierta cantidad. Cuando dice discutir es porque él llegaba, porque a él le dolía su corazón, porque ya había entendido el plan de salvación que Dios estableció, que se llama Evangelio, es el arca de salvación, Evangelio. Entonces quería que sus compatriotas entendieran, y él explicó acerca del Evangelio, ¿cierto? Pablo no le habló acerca del día de reposo, le habló acerca del Evangelio, que era necesario. Si usted lee todo el capítulo, entró 3 veces en varias sinagogas y sacaba cierta cantidad.
Cuando dice discutir, discutía es que pues les planteaba el plan de salvación, no era para hablar. Es que ella estaba hablando, ¿qué día? No, ya hace unos meses, con un adventista, y me mostró este mismo texto. Dijo, amigo, lea, sígalo leyendo. Y él lo siguió leyendo y quedó como paralizado. Y se da cuenta que no era que porque él acostumbraba, porque en el 1, en el versículo 1, donde se está hablando, pasando por Afípolis, Apolo, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, ¿cierto? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, discutiendo con ellos. Oiga, no dice que charlando, comiendo un heladito, cómo te va y cómo te fue, qué tal, y mire que esto, no, discutiendo, planteándole lo que es el Evangelio, el plan de salvación. Y más adelante dice donde que ya se salieron ciertas cantidades, siguieron a Pablo, ¿cierto? Entonces ya se remontaron los sacerdotes de los judíos y hicieron una revuelta para agarrar a Pablo. Entonces Pablo volvió y se fue para otra parte, se entró a otra sinagoga y volvió y se sacó cierta cantidad. Le planteaba el Evangelio, nada más. Entonces el Evangelio, ¿usted sabe de quién es el Evangelio? Cristo. ¿Ah? Correcto, el Evangelio es de Dios. Romanos 1:1, donde se está hablando. El Evangelio es de Dios. ¿Para qué es el Evangelio? La salvación. Correcto, la salvación. Entonces ahí está, entonces ese es el punto. Entonces el Evangelio es importantísimo. Por eso que de ahí está hablando en Gálatas, donde dice que todos los que están bajo la ley están bajo de maldición. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que guardan el sábado creyendo que ese es el día. Un man me dijo de los israelitas, dijo, para uno poderse salvar tenemos que guardar el sábado. Así me lo dijo, así directo. Si usted quiere salvar, tiene que guardar el sábado. Así me lo dijo. Digo, nosotros lo que tenemos que hablar es, cuando hablemos conforme a la palabra de Dios, no su pensamiento. ¿Y usted tiene eso? No, nada. Si me decía otra cosa, si usted tiene que guardar, seguir el Evangelio para ser salvo, ahí sí le creo, pero usted tiene que guardar el sábado, no, es una gran mentira. Entonces, toda persona, con el respeto suyo, toda persona que guarde el día sábado es porque está desechando el sacrificio de la cruz del Calvario del Señor. Así. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque es que es el punto de que Dios habló, porque cuando estamos hablando, por eso yo no he conseguido en la Sagrada Escritura que Jesucristo haya mandado guardar el sábado y los apóstoles hayan mandado guardar el sábado. Los textos que usted me mencionó se están mencionando acerca de las profecías de las que se iba a cumplir. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, para la salvación de nuestra alma, nosotros tenemos que obedecer lo que dice la Sagrada Escritura. Me encontré una vez un señor en Villarrosario que me dijo que era pastor misionero. Oye, yo estaba sentado ahí en un andén esperando a un adventista que quedamos a nosotros para hablar ahí. Y él iba pasando, mi amigo, ¿está esperando algo? Dice, sí, estoy esperando el pastor de acá del adventista. Dijo, ¿quiere escuchar palabra de Dios? Dijo, sí, claro. Dijo, permíteme, le voy a hablar. Lo que le dice el Espíritu Santo. Y empieza el hombre. El Señor te dice que usted va a ser grande. Yo no sé qué. Bueno, que usted va a ser gran pastor, predicador aquí en Villa Rosario. Diciéndome todas cosas. Y yo me quedé mirando y me da risa. A mí me da risa porque lo que las personas, tratar de traer las personas con engaño. ¿Sí? Eso se llama con engaño, porque eso no, esas lenguas no son lenguas del Espíritu Santo, son lenguas que los preparan ellos para engañar a las personas.
Ajá. Y dicen que es así, que tal, y no, señor. Hablé 3 veces con él y a la última me estaba pidiendo plata. Sí, digo, mire, es que lo que pasa es que tengo que pagar el arriendo y también para la comidita. Dijo, usted dijo que era pastor misionero. Un pastor misionero lo mandan dándole el mínimo, salario mínimo para que él se sostenga en esa ciudad, en ese país donde lo manden. Ahí es, entonces, y el que predica el evangelio no mendiga pan, y no mendiga pan. Entonces, le mandan un mínimo. Entonces, al último le dije, yo hablé 3 veces con él y él me estaba pidiendo eso, entonces, y no lo volví a ver, se despareció el hombre. Sí, entonces ese es el punto. Entonces, don Pablo, entonces, Jesucristo no mandó guardar el sábado, bíblicamente no lo mandó guardar el sábado. Los judíos sí lo están guardando porque los judíos no aceptaron a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso dicen en Juan 1:12, a los suyos vine y los suyos no me recibieron. Mas a todos los que me recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que le aceptaron a él, los que recibieron. ¿Sí? Los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? En esta época el nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre? El nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo? Ansancón. ¿Cómo? Ansancón. ¿Eso qué es? El nombre nuevo. No. Apocalipsis dice que él se manifestará con el nombre nuevo. No. En Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En esta dispensación. Si fuera así, en Isaías 43:10-11 dice que el único Salvador es Jehová. ¿No hay contradicción? No hay contradicción. No hay contradicción. En el Antiguo Testamento el nombre del Salvador era Jehová. En el Nuevo Testamento, hace 2000 años, el nombre del Salvador era Jesús. De igual manera, en esta época, el Espíritu Santo también se manifiesta con un nombre nuevo. El nombre del Padre fue Jehová. El nombre del Hijo fue Jesús. Y de igual manera, el Espíritu Santo se manifiesta con su nombre. ¿Usted sabía que Jehová Dios, Jehová no es su nombre? ¿Usted sabía eso o no? Sí, de todas maneras, él se dio a conocer así. Prieto Galatino, en el año 1518, introdujo en el Antiguo Testamento la palabra Jehová. Y en el año 1780, la Watchtower introdujo el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Entonces, tenía 4 consonantes, 4 letras. Sí, que básicamente al momento de pronunciarlas no generaban ningún sonido. Ningún sonido. Sí, por eso, pero de todas maneras, así está registrado en la Biblia que utilizamos Porque, en este momento. Sí, claro, cuando estamos hablando nosotros en Isaías 52:6, mire aquí lo que... Disculpe, pero para no desviarnos del día de reposo, entonces podríamos ver Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el versículo 20. Mateo 24. ¿Qué dice? Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Según el título, desde el versículo 3, ahí nos está hablando las señales antes del fin, es decir, lo mismo profetizado, lo que sucederá en esta última época. Antes del fin. Ajá, antes del fin. Correcto, antes del fin. Entonces, que este capítulo de aquí, del capítulo antes del fin, se está hablando no para este tiempo de la gracia. Por eso, disculpe, pero por eso él ahí menciona, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, gran tribulación cuando se cumple. La gran tribulación es cuando Dios levante su
pueblo. Sí, digámoslo en el juicio, básicamente. No, en el juicio no. El juicio ya es otra cosa. Estamos en la gracia. Después que el Señor levante su pueblo, empieza lo que es la gran tribulación, porque Dios no va a pasar su novia por la gran tribulación. Bueno, digámoslo, entonces definámoslo como la última época, últimos días, último tiempo. Eso se está hablando para los judíos, específicamente para los judíos, porque ellos guardan todavía el reposo. Por eso lo está diciendo a ellos, porque el capítulo 4, el capítulo 24 de Mateo, ahí hay parte donde se está hablando para este tiempo y para el tiempo del fin. Disculpe, pero ahí no se lo está mencionando a los judíos. Señales antes del fin. Sí, por eso, pero según el versículo 3, ahí Jesús estaba conversando con quiénes? ¿Cómo así? En el versículo 3 ahí Jesús estaba conversando. ¿Cómo dice allá? Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ahí Jesús le está respondiendo esas preguntas a sus propios discípulos. Definámoslos como los primeros cristianos. Es decir, ahí no se lo está pronunciando a los judíos. No, los primeros cristianos le está diciendo, pero se le está hablando a los primeros cristianos, a los discípulos, porque ellos querían saber. Pero cuando se está hablando acá, el lector de la Biblia sabe que cuando se está hablando acerca del fin. Sí, del fin no es en la gracia. Ahorita los testigos de Jehová decían que en el año 2012 la tierra se iba a acabar todo. Pasó el 2012 y no pasó nada. Entonces la gente estaban asustadas. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Porque después de que el Señor levante su iglesia, todavía hay un periodo de 1007 años. Bueno, entonces, esas palabras, ¿a quiénes se le estaba respondiendo? A sus discípulos. ¿Sí? Jesús era Cristo. Por eso sus discípulos, digámoslo, fueron los primeros cristianos, por ser los primeros en reconocer a Cristo. Sí. Entonces, ahí Jesús mismo, según el versículo 20, les dijo: oren para que esa tribulación no ocurra ni en invierno ni en día de reposo. Es decir, cuando ocurre esa tribulación, cuando ocurra eso, es decir, en ese tiempo, aún así, ¿qué deben de estar guardando? Es más, es que el verdadero cristiano tiene que estar en oración por eso. ¿Por qué? Por eso le enseñaba que orase. Porque... Disculpe, pero entonces la pregunta es, con el contexto del día de reposo, aquí él mismo mencionó que hasta este último tiempo se debe guardar el día de reposo. No, ahí no está hablando, por eso estoy diciendo, cuando está diciendo ahí la parte de fin, ¿cuál es el versículo? El versículo 20. 20. Nótese lo que estamos hablando, la primero lo que dice ahí y el versículo 20. Orad pues, que vuestros oídas no sean en invierno ni en días de reposo, ¿sí? Porque habrá entonces grandes tribulación, cual no había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, por eso se está hablando, pero no se está hablando para esta dispensación. ¿Por qué? Porque es que los judíos todavía, como ya les expliqué, guardan... Sí, pero estas palabras se las está pronunciando a los discípulos. Exacto, a los cristianos. Sí. Es decir, nosotros. Claro. Entonces, según esas palabras, Jesús mismo dijo, en esta última época también deben de guardar el día de reposo. Ahora, cuando estamos hablando de tribulación, la iglesia ha pasado por grandes tribulaciones. Sí, pues por eso dice, nunca jamás hubo ni la habrá. Es decir, está hablando de la última. De la última, por eso está hablando de la última. La última es en el milenio, entre la tribulación y el milenio. Bueno, es decir, ¿Por qué? hasta ese tiempo hemos de guardar ¿Por el día qué de en la reposo? tribulación? En la tribulación va a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Guerra que los químicos que van a mandar, o sea que ya estamos a la puerta. Los químicos que va a mandar el ser humano se le van a deshacer todas las partes húmedas del ser humano. Los ojos, la lengua, todas las partes húmedas se va a morir Guerra mundial, lentamente. Sí, correcto. Pero antes que suceda eso, Dios levanta su iglesia. Ahora, cuando la iglesia empezó en un principio los primitivos, ellos sufrieron mucho. Nacían los niños
vivían entre las cuevas, huyendo de la que lo perseguían. Nacían, crecían viejos y todavía estaban en las cuevas. Salían por ahí si la Biblia o los pergaminos se los repartían así para poderla leer. En Rusia, eso ahora hace 30 años. Una Biblia la repartían, no la tenían así como la tenemos nosotros hoy, de hoja por hoja, y se la pasaban a los creyentes, porque los perseguían y los mataban. Persecución, eso es tribulación, ¿sí? La iglesia siempre ha pasado por eso. Sí, por eso es que, obvio, a lo largo de la historia han habido muchas, pero él acá está mencionando, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, es decir, la última, Sí. es decir, el fin como tal. Sí, es una dispensación del milenio. Bueno, entonces por eso ahí Jesús mismo dijo, oremos para que eso no ocurra en el día de reposo, es decir, aún en ese tiempo, hasta ese tiempo hemos de guardar el día de reposo. No, pero es que no lo mandó. Cuando se está hablando, por eso lo está hablando, porque lo está hablando eso los judíos. Pero él no mandó guardar. Pero dice, según lo que uno desde No. el versículo 3 se lo está respondiendo es a los cristianos, a Sí, nosotros. correcto. Por eso nosotros tenemos que, ¿a quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Y que mirar uno. Señales antes del fin. Sí, pero por eso, según el versículo 3, ¿a quién le está hablando eso? ¿A quién le está respondiendo eso? A los discípulos. A los cristianos, es decir, a nosotros. Sí, A los judíos, a nosotros. correcto. Pero los primeros cristianos no guardaban el sábado. Jesús dio el ejemplo y enseñó a guardar el día de reposo. Pues yo le estaba explicando. Hechos 17, discutía con ellos, le Entonces, ¿por qué no explicaba. simplemente lo resumen como durante 3 semanas o 3 días? X? No, 3 Porque días, exactamente días de reposo. 3 días de reposo, o sea, 3 sábados. Pues porque exactamente aclara el día de reposo. Sí, porque ellos todavía guardan, porque el reposo, para eso lo dio específicamente. Guardará pues el día de reposo los hijos de Israel. No lo está diciendo guardará pues los hijos de todas las naciones, los hijos de Israel y todas las naciones el día de reposo. Pero por eso también después de la cruz, ya Dios mismo, Jesús mismo rompió esa barrera entre judío y gentil. Por eso ya Dios no reconoce ni judío ni gentil, ya lo reconoce a todos por igual. La primera predicación de Pedro se convirtieron en 3.000, la segunda era 5.000, la tercera eran multitudes. Sí, entonces de igual manera, no podemos cometer ese error de que esa palabra solamente fue para los judíos, para los hijos de Israel, porque Sí. ya Dios rompió esa barrera. Por Es eso. decir, ya podemos O sea, incluirnos ahí de que Dios nos pronunció esa palabra a nosotros. Sí, pero es que las personas no han entendido que eso fue una medida social que hasta hoy en día lo está, porque él conoce el ser humano que se cansa y se fatiga. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Sí? Entonces, ese séptimo, póngale que caiga el sábado, caiga el domingo, bueno, como usted lo quiera tratar, pero fue una medida social, no fue ¿cómo le diré? Porque el único que reposó fue Dios. Por eso el reposo de Dios, el que reposó fue Dios, porque se satisfizo de la obra que él hizo, ¿cierto? Por eso le ponía que ni Abraham, ni Adán, ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham guardaron el día sábado. ¿Por qué? Porque todavía no he llegado, porque de Génesis todo al Sinaí hay 2.500 años, 4 dispensaciones. El libro de Génesis, entonces tiene 2.500 años. Entonces, prácticamente todos esos 4 dispensaciones, las personas, lo que es la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, que son los que están en el Génesis. Entonces, no había ninguna ley, o sea, guardar el sábado, porque no había llegado todavía Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Correcto. Por eso Entonces, Dios estableció la ley desde Moisés. Por eso, entonces, por eso le comenté ese muchacho que tuvo ese error que cometió, que me dijo que el que no guardar el sábado no, ni iba a ser salvo. Y yo no, señor, eso no. Eso está fuera de contexto. ¿Sí? Entonces, como ya le dije con todo el respeto,
que el que guarda el sábado desecha el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Así. Jesús mismo lo dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, que yo lo haré descansar. El que entra en Jesucristo, entra en el reposo. Jesucristo es el reposo. Listo, mi amigo. Este otro día charlamos y okay, parece que va a llover y... Está bien. Hágale. Sí. Otro día charlamos y... Está usted, entonces muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad. No, me gusta charlar así con personas decentes. Lo felicito por eso. Que se deja hablar, y porque uno hay que aprender a escuchar, ¿cierto? Eso es lo que hace. Oye, uno habla con varias personas, le cuento que, uy, no, terrible, terrible. Se lo topó con muchas también. ¿Sí? Ah, ya, yo creo que ya tiene su experiencia. Claro. Eso lo quieren sacar a uno, pero mejor dicho. No haciendo la labor de casa por casa, uno se encuentra de todo tipo de personalidades. Sí. Sí, señor. Se encuentra uno de gente terrible, terrible. Como religiosos, bueno, uno lo entiende. Yo lo entiendo porque eso tiene un espíritu de religiosidad. Tratar de defender su doctrina, su religión, pero no miran las dos ocasiones que hay en la Biblia. La conversión de Pablo. Él no discutió. Señor, ¿qué quiere que haga? Pablo se encontró con ciertos discípulos de Juan, recibiste el Espíritu Santo cuando crees. No sabemos si hay Espíritu. Entonces, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Pablo le dijo, el bautismo de Juan, ciertamente, el bautismo de arrepentimiento creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. 12 hombres no discutieron, de una se bautizaron. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sí entendían, o sea, la persona cuando siente ese deseo de salvación, entonces, así es, no discute, ¿cierto? Pero como esa persona, como el que me encontré en Villa Rosario, que hablándome así, que usted va a ser un gran predicador, que usted va a ser no sé qué, cerrados, ay, basta, yo, no, yo... ¿Ah? Sí, hacer el show. Sí, hacer un show, ¿sí? Entonces, no sabía que iba a hablar con una persona que sí, ha leído la Biblia y tiene conocimiento, y entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que los testigos contra Jehová se encuentran con personas que nunca han leído la Biblia y esos quedan bobitos, caen, ¿sí? Y los 8 personas allá en Buckrill, en Estados Unidos. Para rematar hablando más de lo que ya no. Y entonces se llenan de plata a esa gente, esa editadora de revistas que tienen. A ellos les toca comprar la revista, ahora buscan a gente miembros para que sigan comprando la revista y ellos lo regalan. Es un negocio. Si usted se mete por YouTube y pone ahí Antino Morre comprando whisky en un supermercado, 15 botellas creo que compró, 15. Ahí le sale la primera, le sale Antino Morre comprando, ese es uno de los 8 cabecillas del cuerpo gobernante, comprando 8 litros de whisky. ¿Para qué serían? ¿Ah? ¿Para la quincena? ¿Para el mes? No sé. Bueno, Pablo, Señor Guzmán, gracias muchas gracias por el tiempo. a usted por su disponibilidad. Listo, ahí estamos comunicando. Hágale, de una. Listo, señor. Esté atento. Hasta luego. Ok, Que hasta vaya luego. bien, gracias. Hasta luego. Bueno, este es el pastor de lo que están hablando acerca de la
de que Dios tiene esposa. Esa es la predicación de ellos. Entonces, estaba hablando con él acerca del día de reposo, porque ya hemos tenido varias conversaciones y acerca de que la Nueva Jerusalén es la esposa de Dios. Errores. Entonces, este es el pastor de esa congregación. Entonces, déjenme aquí saludar a varios hermanos. A Oscar Moro desde Buenos Aires, Argentina. Cordial saludo para Oscar. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Reinaldo Molero desde Maracaibo, Venezuela. Cordial saludo para mi hermano Reinaldo. También para Juan Antonio Luque García desde España. Un cordial saludo. Tengo un hijo en España, Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Muchas bendiciones, don Juan. También Arturo Gómez desde Argentina. Cordial saludo, Arturo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Javier Justiniano Rosario desde Puerto Rico. Cordial saludo, pues, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. También para José Antonio Loredo Mujara desde México. Un cordial saludo, José Antonio. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde a usted y a toda su familia. Dios me lo bendiga para todos. Compartan estos videos, denle like, denle me gusta. Ayúdenme a llegar a los 100,000 suscriptores. Ayúdame a llegar a ese. Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones.